Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta por acá. Estamos en el día 4 ya, sesión 4. Interesante. Me alegra mucho que todavía sigan por acá. Estas sesiones han sido bastante largas. Igual es difícil hacerse un espacio, sobre todo cuando uno trabaja. Tener allí una escena, un momento de no una hora, sino 2 horas ahí para estar en este momento. Así que me alegro mucho. Ya estamos casi terminando. Estamos ya en nuestra cuarta sesión de 5. Ya hemos terminado con todo lo de datos. Ahora vamos a a profundizarnos en todo lo que es MLOps y cómo podríamos aplicarlo en tecnologías Huawei. Me escucho bien, ¿cierto? Ningún problema. Así que se me desapareció. Ahí está, perfecto. Ahora puedo ver Perfecto. los comentarios. Ahí, muy buenas tardes a todos ahí. Espero que ya estén con sus cafés. Algunos ya están en mitad del día, otros terminaron sus jornadas. Así que, démosle. Voy a compartir pantalla. Denme un momento. Y me confirman si se ve. Bien, acá pierdo lo que estoy viendo, pero sí veo que estoy compartiendo mi pantalla. Así que me confirman si se ve el, el Chrome, ahí con la sesión expirada. Que van ahí todos. Bien, Ujú. súper bien. Voy a ir a compartir. Ya, buenísimo. Ahí como les comentaba, ya estamos acá en la sesión 4. Hemos pasado por los fundamentos de la ingeniería de datos, los roles, plataforma de datos. Ya vimos ahí bastante exhaustivamente todas las plataformas de datos, la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Ayer aprendimos herramientas que nos permitían trabajar con datos tanto por streaming como también por batch, ver sus diferentes variantes, diferencias, arquitecturas, herramientas que se proveían. Aprendimos ahí Apache Spark, Apache Flink, eh, todo lo que era modelar, perdón, digo, data arts, cómo armar un pipeline, cómo usar el Cloud Data Migration. Hemos visto muchos servicios ya, pero que estén tomando nota y después pueden ahí estudiarlos con mayor tranquilidad. Ya estamos acá en el punto 4, fundamentos de MLOps, ahí como dice su título. Vamos a estar involucrándonos tanto qué son los notebooks, entender por qué no es recomendable trabajar con notebooks, sino llevarlo a producción, cómo podríamos hacerlo, las buenas prácticas de qué trata esto, la historia del MLOps, quién inventó algunas prácticas de esto, qué metodologías se han estado inventando, qué dice la literatura sobre ello, los retos que siempre uno se encuentra al trabajar con estas metodologías. No siempre, como hemos conversado, no todo hay que seguirlo al pie de la letra y aplicarlo a sus compañías, a sus corporativos, startups o proyectos personales donde estén, sino siempre depende del contexto, la situación en la que estén y qué les conviene más. Y ya mañana, en el último día, vamos a estar ahí involucrándonos un poco más en modelar. Ahí sí vamos a usar servicios de Huawei y vamos a entender cómo poder levantar un MLOps a lo largo de toda esa sesión. Eh, y los ejercicios van a ser muy similares a los que hemos estado viendo en este curso. Más cositas. ¿Qué se vio el día 3? Hay un repaso rápido, espero que me puedan responder ahí. Si se acuerdan que era una ETL, cómo se transformaba, cuál comprimía, cuál es la más moderna y clase, dígame si era la ETL o la ALT, con cuál podríamos usar servicios de Spark, eh, bajo el concepto que estábamos buscando, cuál se implementa en un data lake, en un data warehouse. Cuéntenme ahí, a ver si pueden recordar. También vimos ahí lo que era batch, procesamiento de datos acotado por latencia, ¿cierto? Podíamos tomar grandes cantidades de datos y procesarlos en un tiempo. Obviamente esto era demorado, no era para verlo de forma instantánea, sino es como para trabajarlo, dejarlo corriendo de noche. Y ya streaming, que era procesar datos continuos con la menor cantidad de latencia. Y, y ahí ya no se procesaban datos en un conjunto de datos grandes, sino era procesar transacciones por transacción o fila de datos
por fila de datos. Aprendimos lo que era Spark, el estándar, ¿cierto? Para Batch, SQL, Flink también lo introducimos, ¿cierto? En el streaming. Estaban muy bien integrados también con DLI. Data Stage, que era un servicio, ¿cierto? Que podía llamar la atención y así existían muchos más. En Huawei también se vieron servicios como CMD, que no lo hemos abordado directamente, pero siempre es importante ahí que sepan que existe y si están pensando en tomar datos de bases de datos relacionales, tengan esa herramienta ahí a la mano. Siempre se conviene que si vamos a traer datos de base de datos, yo siempre voy a recomendar que lo hagamos por CDC, capturemos eventos y utilicemos una herramienta como es de este estilo, nos va a ir muy bien. Y para procesamiento de datos también, ahí yo les recomiendo un Lakehouse siempre que lo amerite la situación y se puede levantar ahí con OBS, DLI para tener todo este procesamiento de Spark y Flink sin ningún problema. Y la mejor parte de eso es que no tenemos que andar preocupándonos de cluster o de configuraciones, sino que es serverless. Uno se enfoca en que funcione lo que queremos que funcione y nos despreocupamos de configuraciones. Pero si ya ustedes son expertos y necesitan meterse tan al detalle, tienen servicios también como lo que era Mac Product Service o el MRS, que nos permitía trabajar con Cloudster y configurarlos a nuestro gusto. También para todo lo que era orquestación, gobierno de datos, ahí espero que me digan cuál era el servicio que correspondía para esto. Efectivamente, clase era Data Art Studio. Ya para el Feature Engine, que es un pipeline ETL, ¿cierto? Clave para todo lo que es de Machine Learning. eh, También ahí abordamos bastantes puntos de cómo poder ir incorporándolo en nuestros flujos, cómo podríamos armar un flujo ahí también con servicios Huawei. La orquestación siempre ahí, Datamar Studio, segura que los pipelines sean confiables y siempre monitoreados, eso es importante, porque en base a esa data, esa metadata que se va generando, podemos eh, generar un dashboard para monitorear, saber qué está pasando y que nosotros sepamos cuando se cayó algo antes de que alguien nos avise de que nuestros sistemas no están funcionando. Eh, Así que hoy día, ¿qué nos amerita clase? Estos fundamentos de MLOps. ¿Y qué es MLOps? Machine Learning Ops. Vamos a abordar un poquito qué es el MLOps, por qué existe, de dónde viene, por qué se está aplicando esta práctica. Vamos a ver un poquito de notebook a producción, de por qué tenemos que hacer este cambio, por cuándo es conveniente usar notebook, pero cómo podemos pasarlo a un mundo ya más productivo, un mundo real, podríamos decirlo. Ciclo continuo, el ciclo de vida de un modelo también de Machine Learning en producción, que no solamente vive en un notebook ahí en nuestro proyecto universitario, nuestro proyecto de experimentación, sino que lo llevemos ahí a algo que se pueda utilizar. Niveles de madurez de MLOps, aquí podemos partir con uno básico o podríamos partir con uno avanzado. Ahí ponemos distintas etapas y no es necesario que nos vayamos a lo más robusto, a lo más caro, como siempre hemos conversado, al igual que en datos. Tenemos distintas alternativas de ir abordando. En datos era un data warehouse, podríamos después decir que hizo un lakehouse y después había una arquitectura mucho más compleja para ya necesidades mucho más específicas. Acá también hay distintos niveles de maduración, cosa que podemos partir con algo sencillo, salirnos del notebook, pero eh, que sí se pueda llevar a producción y mantener con todo ese ciclo que corresponde. Y ya vamos a ir abordando ya en el punto 5 los componentes de una plataforma de MLOps, qué servicios pueden servir, qué consideraciones deberíamos tener, cómo deberíamos a nivel conceptual ordenar esto para que funcione. Ya el punto 6 serían las buenas prácticas. Esto siempre puede haber deuda técnica, así que también vamos a ver un poco de ello y qué deuda técnica puede existir en Machine Learning. Vamos a partir también con los retos en producción, qué retos nos podemos encontrar, qué problemas, y ya por último vamos a ver un ejercicio práctico de cómo ir adaptando el notebook hacia algo más productivo. En esta sesión no vamos a requerir tener los servicios de Huawei, vamos a hacerlo en forma local y ya mañana los vamos a involucrar ya en servicios como servicios de Machine Learning.
Así que, perdón, digo servicio Huawei para poder implementar esta plataforma de Machine Learning Ops. Entonces, eso sería. Vamos a ello. Entonces, la primera pregunta clase es que quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes el MLOps? Y me gustaría que escribieran ahí rápidamente por el chat, saber qué es lo que ustedes consideran como MLOps, si lo han escuchado, lo han implementado en sus empresas, en sus áreas, sus startups, lo han implementado así de forma local. Existen varios frameworks, pueden ser frameworks locales, frameworks que sean propios de nativos de la nube, y puede ser que hayan, también esto se puede programar a mano ahí en base a lo que uno cree que es lo más conveniente. Pues entrenar un modelo en un notebook, después tomarlo, un modelo en Docker y disponibilizarlo en una API con Flash. Hay de todo, hay de todo. Y me gustaría saber si han usado Machine Learning o son más del mundo de datos. Sí, sería automatización de procesos en ciencia de datos, sí, es verdad. La idea es salirnos de ese cuaderno o de un resultado ahí y que lo automaticemos y corra en un servidor, cosa que le preguntemos a una API y nos entregue el resultado. Parece que no. Sí, no sé si Machine Learning aplicado, yo diría que es Machine Learning automatizado, porque sigue siendo Machine Learning, pero la idea es que lo salimos de la parte experimental y lo llevamos a utilizarlo. Entonces sí, puede ser aplicado, pero de que queremos utilizarlo. Herramientas para poder utilizar eso que construimos. Aquí nos dicen que han creado formas de datos, pero se han creado modelos simples en Machine Learning. Machine Learning hasta una regresión lineal caen dentro de este concepto de Machine Learning. Hay quizá una estadística que les explote la cabeza, pero depende de la escuela donde vengan, del libro, de, de qué escuela pueden ver. Ahí les voy a compartir al final de la clase algunos libros. Tenía el libro de fundamentos de data, fundamentos de ingeniería de datos, pero se me perdió. No sé dónde habrá quedado. Así que lo busqué para compartírselo. Ese no se lo voy a poder compartir porque se me perdió. Pero tengo uno de introducción al Machine Learning que les puede también interesar. Son bien matemáticos, pero bien sólidos como para que puedan involucrarse más en este mundo también si es que les interesa. Entonces, vamos a ello. Yo lo comparo un poco con lo que es DevOps. Vamos a hacer esta analogía con DevOps como para ver cómo se dice, cómo aplicaríamos cada uno de estos conceptos o técnicas que utilizan los chicos acá, los desarrolladores que se dedican al mundo DevOps. En DevOps se enfocan más en código, ¿cierto? De la aplicación, de configuración, para que corra ese desarrollo. Un MLOps estaría tanto en el código, ¿cierto? El código que uno va desarrollando ahí en Python, en R, en Scala. ¿Qué lenguaje les gusta a ustedes para hacer Machine Learning? Pero también tiene que enfocarse en los datos. Toda esa arquitectura enorme que vimos en las clases anteriores, tenemos que también enfocarnos acá para tomar esa puntita del resultado final de esa arquitectura y llevarlo acá a un DevOps para tener de forma automatizada esa captura de datos ya procesados para que el modelo también, este modelo, pueda utilizar esos datos y dar sus resultados, su predicción, su categorización, lo que ustedes quieran, su análisis. Entonces sería código, datos, modelo. Entonces mucho más que un DevOps. Luego también el DevOps se enfoca mucho en la integración continua, ¿cierto? En este CI/CD de software, pero también el Machine Learning también tiene que enfocarse en lo que es de CI/CD, pero de los pipelines, de estos pipelines de ML o de Machine Learning. Que todo corra bien y que sea automatizado, cosa que yo termino de ya mi modelo, le mando un push hago git push master y ¡pum! Esto automáticamente despliega el modelo en producción y listo para ser consumido. Ese sería el sueño, ¿no? Terminamos, mandamos dos botones y queda operativo en producción. Luego testing unitario, integración, ¿cierto? Que esto se haga y se valide las cosas. En MLOps también, pero esta vez ya no son directamente a un código que todo funcione bien, sino que tenemos que testear datos para que todo esté operativo antes de llevárselo al modelo. Tenemos que testear el modelo de que funcione bien. Ahí podemos tener distintas capas. Está
Podemos tener ahí un framework, ¿cierto? Tanto con ambiente de desarrollo, puede haber un ambiente QA y un ambiente de producción y podemos ir moviendo en distintos ambientes para hacer las validaciones, modelos, pilots, sin ningún problema. Obviamente, algo de lo que se busca con esto es tener visibilidad de qué es lo que pasa con esta aplicación en el caso de los DevOps, pero en el caso del MLOps es qué pasa tanto con lo del modelo, si está funcionando bien, y si los datos se van llegando, van ingestando, van entregando los resultados que corresponden. Es un monitoreo constante. Aparte de la automatización, ¿cierto? Es monitorear esto y que no quede ahí sueltecito en papel. También el rollback de versiones, tiene esta capacidad de aplicarlo, tanto en el caso de DevOps de versiones y acá en MLOps sería de modelo más datos. Y más cosas también, algo que se especializa mucho en DevOps es y tener todo como infraestructura, como código, ¿cierto? Ahí con Terraform, con CDK. ¿Ustedes han trabajado con Terraform? Cuénteme, es como el estándar últimamente para integrar esto. Huawei trabaja con Terraform. Ahí pueden levantar infra a pura base de Terraform o pueden pseudo levantar infra con el SDK y activando servicios y cositas sin ningún problema. No tiene un CDK propio Huawei, pero con Terraform, que es el estándar, no tendrían ningún problema. Lo bueno de trabajar con Terraform es que podemos hacer la adaptación si es que tenemos algo levantado en otra nube y migrarlo a Huawei sería más sencillo. No sé si es bastante sencillo, pero sería más fácil que hacerlo a mano. Entonces igual siempre es bueno ahí trabajar con Terraform. Exacto, el IAC. También acá el MLOps lo que buscaría es tener un Python como código. Obviamente un código que sea mantenible y fácil de trabajar y que no hayan configuraciones manuales. Si lo que se busca es tenerlo automatizado. Eh, y bueno, ¿por qué surgió este MLOps bajo esta necesidad? ¿Por qué? Si un data science realmente lo necesita, ¿ustedes han visto que valga la pena tener un MLOps? Sería bueno saberlo. Si lo han tenido así como, oye, nos fue mal, nos salió mal esto no estaría pasando, estamos perdiendo mucho tiempo, porque no tenemos implementado un MLOps. ¿Le ha tocado hacerse esa pregunta? Esa es una pregunta importante. Porque no todo depende de la literatura, del libro o lo que diga. Siempre hay que estar ahí y ser conscientes de que realmente lo vamos a necesitar. Si no, al igual que los data lakes, es un bonito concepto, es un bonito implementación del libro, pero muy caro. Y la idea es que no sea algo caro y que no se justifique. Siempre hay que tener la intención de justificar esto, de por qué lo estamos empleando. Bueno, pero vamos a ello. ¿Por qué surgió esto? ¿Cómo pasó esta evolución? Antes, ¿cierto? Que como vemos, los data science trabajaban en aislamiento, ¿cierto? No que estaban encerrados, sino aislamiento en sus propias máquinas. Eh, y trabajaban, ¿cierto? Los notebooks locales. Ahí ustedes con cuál han trabajado, ¿cierto? Con los Jupyter Notebook, han instalado, ¿cómo se llamaba esta distribución que en 2017, 2016 que partió y ya el 2018 estaba muy de moda? Era un logo verde, se me fue. Anaconda. Han trabajado con Anaconda, que era una suite que uno instalaba aquí, te instalaba un montón de cosas, te instalaba todas las librerías de Machine Learning en ese tiempo, en Machine Learning, Deep Learning, te instalaban el Jupyter Notebook y era todo así una herramienta bien, bien, bien cotota. Incluso tenía tutoriales así y todo. Creo que ahora ya no es tan popular, ya no se escucha mucho. Sé que en 2025 hubo ahí eh, se pillaron vulnerabilidad, era peligroso que se instalaran en computadores de trabajo. Me acuerdo que ahí, pum, habrá sido el 2022, 23, no me acuerdo cuál, se detectó eso y lo sacaron y ahí perdimos esa popularidad. Bastante interesante. Pero bueno, ahí se trabaja con Jupyter Notebook y lo entretenido de eso era que se podía, con estos Jupyter, es que podéis tener el código separadito, como que vais ejecutando función por función, vais experimentando, a veces no es necesario que se ejecute todo el flujo de nodos, sino ejecutáis justo la parte que estáis ajustando ahí en la máquina.
Y yo me acuerdo que lo usé también hasta para programar por software, y a veces tenía ahí corriendo cositas y lo iba ejecutando por parte para ir haciendo experimentos. Em, bueno, la idea es que esto era muy bueno para cuando uno trabajaba, pero compartirlo o trabajar colaborativamente era un caos. También, ¿qué otro problema teníamos? El modelo del laptop, ¿cierto? Funcionaba muy bien en mi Windows con sistema operativo Windows 10, pero mi compañero que le dieron un mejor computador, justo le dieron el computador con Windows 11 y las librerías no son compatibles, el modelo entrenado no funciona, instaló todo como lo hizo el compañero, pero no andaba bien. Entonces, pues costaba y después llega el compañero que no sé por qué, pero siempre hay un compañero que tiene Linux y le anduvo súper y, y ahí en conflicto porque en vez de usar Jupyter usó otra aplicación para ver el código y lo modificó ahí, entonces hay una locura ahí. Y después lleva la producción, pues cómo llevamos este modelo, cuál es el que funciona. El compañero tenía Ubuntu, el otro Windows 11, Windows 10, y lo llevamos a un servidor con Debian y no funciona, no hay dependencia. Entonces ahí era problemático ahí configurarlo, después uno dice, y si lo levantamos un Docker, y ahí funcionaba y no sabían configurar el Docker y muchos problemas. Todo era muy mal. Y el clásico funciona en mi máquina, ¿cierto? Que no le pasaba. El otro día me pasó. No funcionó antes de hacer la entrega, estaba todo operativo. Una hora antes lo volvimos a probar, funcionaba y después de la presentación se cayó. Pero bueno, cosas que pasan a veces. Sí, efectivamente, ahora hay extensión en Visual Studio Code. De hecho, desde que salió eso, dejé de usar Jupyter Notebook y me fui a ese. Nada, mucho mejor y es mucho más cómodo que el Jupyter Notebook original. ¿Sabían que eso lo inventó, ese motor? O tenía la historia de eso. Lo inventó un científico que necesitaba un ambiente mucho más cómodo que le permitiera trabajar de esa forma, con los nodos por consola. Bueno, no había versionado, uno hacía puntos zip con versión uno, versión 2, versión 3, sin monitoreo, entonces no se sabía qué pasaba, a veces el data science, pum, a las 3 de la mañana tuvo una idea y dejó, y como tenía sueño, todo murió. Cambio ahora, ¿qué es lo que se busca con este MLOps? Que hayan peines reproducibles, al igual que en datos, no es que nos descarguemos los CSV, ¿cierto? Y eh, los llevemos ahí a mano. Me acuerdo. Antes, ¿sabían que antes en los 2000 era muy común que los datos se movieran por CD, por pendrive? Eran CDs en ese tiempo. Entonces el ingeniero, a veces se trabajaba presencial en esos años, era más popular trabajar presencial. Y si el ingeniero le tocaba transportar datos a la otra oficina que estaba en otro edificio, ya pasaba, escribía un CD, lo metía a la mochila y se iba hacia el otro edificio y tenía los datos ahí. Luego se fue evolucionando con pendrive y ustedes pueden decir, pero ¿cómo van a el pendrive? Les puedo decir que he visto empresas a 2024 que trabajaban con pendrive para mover la data. Eran puro Excel a puro pendrive y moviendo. Después implementaron algo mejor que era mover datos por carpetas compartidas por red. Entonces hay de todo y sigue pasando. Entonces aquí es lo mismo. La idea es que no pase eso, sino que no nos comportamos los modelos entrenados con zip, con pendrive, sino que haya un pipeline reproducible corriendo en la nube en un lugar también federado, centralizado, que no dependa de un trabajador, que no dependa de una persona, porque ¿qué pasa si esa persona se enferma y el modelo quedó en su computador? Se accidenta o le roban el computador. Un problema. Entonces, eh, no debe ser así. La idea es que siempre sea desacoplado de uno mismo, cosa que no dependa de nosotros. Entonces, si yo me quiero ir de vacaciones, no tengan que depender de la configuración de mi computador, sino que dependen ya de un lugar centralizado para manipular esto. Un modelo versionado, podemos implementar GitHub. Ahí no me sé ese servicio, no sé si tiene una alternativa de GitHub Huawei. Estaría bueno saber eso ahí. Nestle, ayúdame con esa pregunta que me surgió. Si existe algún sistema versionado como GitHub o GitLab. Yo conozco uno que se llama Code Commit, pero creo que fue dado de baja, no me acuerdo qué nombre. Pero sí,
La idea es tener versionados, la idea es tener ese control. Es un pipeline reproducible, así igual como tenemos un lake o tenemos un pipeline de datos como los que hemos visto en las clases anteriores, también tener uno para los modelos, un despliegue automatizado, como les quiero contar, que mandemos un push a la rama master y esto vaya levantando un servicio uno tras otro, así por evento, estaría espectacular. Un monitoreo continuo, nada mejor que abrir un dashboard y ver cómo está corriendo, cuánto tardó en ejecutarse, cuándo fue la última vez que se llamó, qué problema está teniendo, recursos de las máquinas que están corriendo. La idea es tener todo ahí monitoreado. Y la otra, obviamente, algo entretenido, y yo creo que una de las partes más importantes de tener un MLOps es, ustedes saben lo que pasa con el Machine Learning, ¿cierto? Con estos modelos. Digamos un modelo que predice ventas, o que predice las ganancias. No es lo mismo predecir ganancias en Navidad que en mayo. Mayo, no sé si para ustedes, pero abril y mayo acá en Chile se consideran meses muertos. Hay muy poca venta de cualquier cosa. Muy poca actividad, muy pocas vacaciones, muy poco turista y todo cae, se mantiene bien bajito todo. Entonces las ventas en esos meses es totalmente distinta a las ventas como Año Nuevo, como un Ciber, acá en Chile septiembre serían las fiestas patrias también, que son una semana de fiestas eh, y en Navidad y Año Nuevo, obviamente. Entonces, hay cambios rotundos de comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, decirse, no se puede comparar las ventas de algo en pandemia a como son ahora o como fueron antes. Entonces, tiene que haber un reentrenamiento de ese modelo, porque ese modelo, recuerden que se entrenó con datos. No es que sea un gurú ahí y vaya tirando, sino que se busca el comportamiento de los datos y va entregando un resultado. Entonces, tiene que haber un reentrenamiento continuo. ¿Y cómo sería si no tuviéramos este MLOps? Tiene que haber un data science, descargarse 100 datos, 100 gigas de datos, la RAM no le alcanza el computador. Bien, ese es un punto importante, ¿eh? Porque cuando uno quiere entrar un modelo, estudiar los datos para el modelo, si lo hacemos en nuestra máquina local, necesitamos, no sé, una máquina con 64 gigas de RAM, o si no se nos empieza a quedar corto, se nos congela el computador. En cambio acá podemos usar servicios como Spark para capturar todos esos datos, boom, y hacer lo que tengamos que hacer y luego entregárselo a un modelo en un clúster con n capacidad a escala a medida que se va necesitando. Lo podemos entrenar el modelo de forma automática, sin depender de esto, y podemos entrenarlo cada 3 meses. De hecho, lo recomendable son máximo 6 meses que se puede dejar un modelo corriendo porque hay que reentrenarlo constantemente. Lo ideal es que sea por Q, reentrenar un modelo por cada Q para que se vaya ajustando los comportamientos de, de ese momento. Y colaboración efectiva también hay, poder trabajar colaborativamente con distintos compañeros. Entonces la idea de esto que se busca, como ahora, hay muchas ventajas, no sé si lo están anotando ahí, pero hay ventajas tanto despliegue automático, versionado, reentrenamiento, que para mí es uno de los más importantes. Imagínense un bot, un agente, ahora que hay agentes, que se encargue de estar revisando ese modelo y decir, oye, reentrenémoslo, que está dando malos resultados. Y va a buscar datos y lo reentrena. Entonces, imagínense, podemos llegar a ese nivel de capacidad, pues entonces ya no tiene que ver ahí alguien cargado de reentrenarlo, sino que lo haga un agente inteligente, tantos, y más que tiene Huawei, ustedes mismos saben lo potente que han salido la IA de China para hacer estos videos de películas. También aquí podemos ser agentes extremadamente potentes con Open Club, que cambió bastante nombre, antes tenía otros nombres, ¿cierto? Ahí me confirman. Entonces podríamos hacer de todo. Es muy interesante. Entonces ahí ya tenemos un poco las ventajas de por qué nos tendríamos que ir con esto. Ahora, el gap entre experimentación y producción, ¿cierto? Hay un problema interesante para esto, que según Gartner, en el 2019, mira, cacha, qué año de locura fue ese. Para el que haya vivido en Chile, lo sabe, ¿cierto? Ahí fue una locura el 2019. El 87% de los modelos de Machine Learning nunca llegan a producción, pues eso es interesante. ¿Por qué? Porque hay de todo. Causa raíz puede ser la falta de ingeniería de software en el equipo de data science. Generalmente los data science no son ingenieros de software y tampoco tienen que serlo, porque al final ellos no es su mundo. Su mundo es tener muy buenos modelos, muy buenos matemáticamente, y equipo ingeniería de software es el encargado de levantar estos pipelines, al igual que los ingenieros de datos, no porque un ingeniero de datos no necesariamente tiene que ser alguien de negocio como un data analyst, un business analyst,
pero sí tiene que tener la capacidad para levantar esos pipelines. Acá también tiene que haber alguien en el equipo que tenga esa capacidad de levantar los pipelines y esa automatización. Pero generalmente los equipos de data science son de data science, si nos vamos con paradigmas más clásicos, difícilmente vamos a ver un informático, de hecho es mal visto que un informático o alguien de ciencias de la computación se dedique al data science, siempre se dice que son los más malos, eh, porque le falta ese detalle de negocio que tiene generalmente un data science. Pero el data science siempre falla ahí en la parte de que funcione en producción. Entonces ahí hay un poquito de todo. También está la deuda técnica acumulada desde la experimentación. Ahí puede haber de cualquier cosita, que siempre ustedes mismos lo han vivido. Desconexión entre los equipos de machine learning y los equipos de infraestructura. Generalmente el data science o la área, los departamentos de data science están en las áreas de negocio. No sé si ustedes también están en marketing. A veces los mismos ingenieros de datos están en marketing. Ahí depende cómo lo estructuran. Como áreas de negocio ahí vienen. Porque nacen bajo las necesidades de negocio, que necesitan datos, entonces pam, van contratando ingenieros. En cambio, los equipos de infra, ellos siempre están en el área de tecnología. Entonces, ahí siempre cuesta ahí sincronizarlos, son idiomas muy distintos a los que se hablan, entonces no se pueden sincronizar. Ausencia también de procesos para validación, despliegue y monitoreo, no se le da esa importancia y a veces, no a veces, o muchas veces pasa que los datos en producción son distintos a los datos de entrenamiento. Eso es muy importante. A veces depende, esto ya en problemas de corporativos de empresas más pequeñas o de startups, donde no todos tienen los permisos para acceder a datos productivos reales. Entonces, imagínense un data science sin datos productivos reales. ¿Cómo entrena el modelo? ¿Cómo entiende esos patrones? Entonces hay mucha burocracia y a veces eso pasa mucho y no tienen los datos necesarios, los datos de las muestras que le dan de datos no siempre son las mejores. Y mira, hay versionados de modelos más. Se llama modelos funcionales, ¿no? Pues mira, puede ser. Eh, Modelar versionado de modelos de IA. Mira, interesante, ahí respondiendo a la pregunta que teníamos, la interrogante. Pero bueno, en experimentación hay cierto tiempo podemos tener precisión en un modelo, a veces en producción la escalabilidad trae problemas, latencia, monitoreo, y hay de todo, hay muchos campos. Eso un poquito, acá también un poco de cómo podemos pasar un notebook a producción, los problemas de los notebooks, ¿cierto? Ya sabemos qué problemas nos vamos encontrando. Pero ¿cuál sería uno de los problemas? No versionales, ¿cierto? En forma efectiva. Descripción, JSON con output mezclado, ilegible, impacto imposible de hacer code review. Es importante también, porque esas son cosas que le importa mucho a un ingeniero de software y son cosas que al nivel en el que estamos trabajando con IA tienen que hacerse. ¿Por qué tiene que ser distinto lo que se hace en data science, en machine learning, a lo que hace el ingeniero de software? Si al final se están usando códigos. Ya llevamos millones de años perfeccionando las técnicas de ingeniería de software para que funcionen bien. Es lo mismo, solamente porque le ponemos un poquito de matemática, un poquito de ecuaciones diferenciales, un poquito de, no sé, de grafo. No por eso va a ser distinto a lo que se implementa en ingeniería de software. Entonces tenemos que seguir las mismas lineamientos, las mismas prácticas que se han trabajado y aplicarlas acá en estas áreas. No testeables, sin estructura de funcionamiento aisladas, de impacto, sin test unitaria ni de integración, dependencia oculta, es cierto, por estos Jupyter Notebooks que a veces traen ahí sus problemas, entorno irreproducible, lo que comentaba, incluso un sistema operativo ya puede afectar brutalmente la experiencia de esto. Estado global compartido, celda ejecutada fuera de orden, resultados no reproducibles. Eso pasa a veces que uno carga arriba y que se salta una y que hay un pequeño desorden, no hace un ajuste y se te olvida ejecutarla. Hay de todo un poco. Sin login, no tenemos login, solo print como única herramienta, que es lo más feo. De hecho, esto no tiene nada que ver con ella, pero pasó una vez que teníamos un job, un pipeline de datos corriendo y demoraba como más de 2 horas. Y era porque teníamos muchos print, hay malas prácticas de tener print. Quitamos los print, usamos login y cambió radicalmente. Pasó a 20 minutos. Entonces, igual para que lo tengan en cuenta, los prints son agresivos en producción.
úsenlo cuando corresponda o usen, cambien la técnica, dejen su print y usen otra cosa para registrar los logs. No hay trazabilidad, ¿cierto? No se sabe qué está pasando. Acoplamiento, carga de datos, procesamiento, preprocesamiento, entrenamiento y evaluación mezclados, todo ahí mismo. No hay capas. Recuerden que aquí también tienen que haber capas, como hemos visto ayer, vamos a ver hoy día y como lo que vamos a abordar al final del día. Imposible de reutilizar componentes. Aquí también, como las personas que trabajan acá no son ingenieros de software, generalmente mezclan todo y es difícil reutilizar componentes. O sea, y para que lo tengan presente, de todas esas complicaciones que pasan. Acá va un ejemplo de notebook a producción con un refactoring. ¿Cómo tendríamos que ajustar esto? Tenemos ahí celda de import de Panda, el clásico Panda, ¿sí o no? En div, hay celda tras celda, ¿cierto? Las 24.000 celdas que pueden haber. ¿Cómo tendríamos que armar una estructura de este framework para trabajar con modelo de Machine Learning? Podríamos hacer, esta estructura podrían seguirla sin ningún problema. Uy, de hecho existe unos chicos, a ver, voy a ver si alcanza, hay un muchacho en internet que, que saca varios frameworks de, de tanto de Data Lake, de como estructuras para poder empezar a abordar proyectos. Pero no sé cómo se llamará el muchacho, se me olvidó. ¿Dónde lo habré guardado? Si lo tengo, creo que lo tenía, pero lo estoy buscando. Quiero mostrárselos porque yo creo que les puede ser de mucha utilidad, la verdad. Déjenme, déjenme en un momento, clase, un momentito. Mm, no, no lo pillo. Pero bueno, ahí después de la ansia, ¿no? No, a ver, aguántame un poquito, aguántame un poquito. Acá está, ya lo vi. Este muchacho. Ahí confirme si se ve mi pantalla. Este amigo tiene varios frameworks. Tiene acá uno para llegar a instalar una estructura de data science. Tiene otros más. Ah, por aquí solo sale este. Pero aquí pueden seguirlo con las configuraciones y les va generando todo lo necesario para trabajar con un proyecto. Acá está la configuración. Tenemos la licencia, el Makefile, el README, data, estructura, podemos separar por modelos, notebook si es necesario. Y es bastante bueno, podrían darle una leída para que lo estudien, pero yo creo que les puede ser de mucha facilidad. Les voy a compartir inmediatamente este link, se los dejo ahí por el chat para que lo tengan a mano. Bueno, retomemos acá, un refactor. Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? Cierto, la producción, que hace una configuración YAML, el data loader para Python, reprocessing, training, evaluación, inference, Python, testing, un archivo, un script de training, un requerimiento ahí en TXT, muy importante, y el Docker Files. Entonces ahí que es como podemos ir adaptando a una estructura más de software, más de gestión de proyectos, un notebook que partió siendo experimentación, que es totalmente válido, podemos ir experimentando con esto y y después, cuando llegue el momento, pum, tener ambos casos, tener tu proyecto ahí específico en Python, pues siempre tiene ventajas el notebook, ¿eh? No son solo desventajas, porque es la que hemos comentado, o sea, misma facilidad de la celda nos sirve ir experimentando cositas para no correr todo el código de una, sino vamos iterando en esa funcioncita que nos queda pendiente. Aunque ahora con cursor o con aplicaciones estas de generación de código, Mm, es mucho más fácil. Pero antes uno de la vieja escuela y tenía que estar iterando, rompiéndose la cabeza a veces, entendiendo cómo solucionar un problema. Pero hay un ejemplo, ahí también denle una ojeada a ese Coitel Cutter que
tiene ahí buenos proyectos. También tiene otros de datos y tiene varios. Así que creo que hasta tiene proyectos en React o cómo estructurar un proyecto en React. Así que tiene de todo un poco. Y más cositas. ¿Qué podemos sacar aquí? Principio refactoring, importantísimo. Son estos 6 funciones puras. Cada función recibe input y retorna out, ¿cierto? Sin side effect, configuración externa, parámetros siempre teniendo ahí en un YAML, un JSON, depende del que le guste más. Nos cargaba sobre, obviamente, un login, reemplazar todos los prints por login, lo que les comentaba a clases que a veces los, ¿cómo se llaman estos? Los prints pueden afectar mucho el rendimiento del pipeline. Ustedes creen que no, pero ese pin, cuando lo empezamos a sumar, como que una ramita se quiebra fácil, pero si ponemos muchas ramitas es difícil, pasa lo mismo con los prints. Se comen toda la memoria. Un CLI, ¿cierto? Argumentos por línea de comando con ArtPrice, manejo de errores. Siempre tener ahí el manejo de errores para que no se nos rompa, porque se puede romper en una celda y no habría problema. Pero si ya lo llamo a código, si no están controladas las excepciones, los mensajes de error para poder capturarlos, puede traer ahí una caída bien fea. Y siempre la reproducibilidad, ¿cierto? Semi aleatoria, versiones dependientes, cada una fijas. Bueno, ¿cómo podríamos ver que el ciclo de vida de un modelo sería acá un ciclo de vida de un modelo Machine Learning en reproducción? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la data prep, o la preparación de datos, de la ingesta, limpieza, split, versiones, todo ahí, todo bien ordenadito. Luego haríamos un training, ¿cierto? Un feature engineering, un training model, el ajuste o el tuning de hiperparámetros. Que no ha hecho un ajuste de hiperparámetros ahí, levante la mano. Eh, no, perdón, estaba leyendo ahí un mensajito. Sí, lean ahí ese link, está bien bueno. Y validación, métricas offline, unos test, ¿cierto? Ahí siempre robusto. Y después llevarlo a un despliegue. Este sería como el ciclo de vida, ¿cierto? De un modelo. De deploying, de staging, cannon, blue, green, ¿cierto? Y todo lo que puede reaccionar. El monitoreo, monitorear tanto los datos como los resultados, el performance del modelo, la infraestructura y ahí en el punto de abajito, business metric, ahí saber si realmente está generando un impacto, estamos gastando plata. Y mira, ¿cuántas capas tenemos aquí? Tenemos 6 capas. Caro de mantener. Tanto usted puede decir, no, pero lo tengo montado en on-premise. ¿Y quién es el ingeniero que está manteniendo eso? Es caro, pues ahí alguien hay que pagarle a un ingeniero para que mantenga eso. Y siempre es complicado. Entonces tiene que generar ahí sus buenas ganancias. Y después el retraining o el reentrenamiento. Y el schedule, el ajuste automático, manual, ahí ustedes escogen. Podría ser un agente ahora con todo esto de agente que vaya ahí monitoreado. Yo pondría puro agente. Pero eso, este sería el ciclo de vida de clase. Tengamos todo esto automático, no hay un data science ahí. A veces hay empresas donde tienen perfiles controlados que le apodan data science, pero lo único que hacen es tener un montón de proyectitos y el encargado de hacer los reentrenamientos. Descarga los datos nuevos, ejecuta el network, reentrena, sube. Entonces, eso no es vida. La idea es que esa persona haga algo más productivo, saque mayor valor y pueda. Entonces lo llevamos ahí a un MLOps mucho más robusto o que pueda trabajar esto de forma automática y no depende de una persona. ¿Qué pasa si esa persona que se quiere ir de vacaciones? No va a poder. Entonces la idea es que tenga esa libertad de irse de vacaciones, de que se pueda enfermar con libertad y puedan seguir operando todo sin depender de él. Recuerda que un buen trabajo siempre es cuando tú puedes ausentarte y nada se cae. Si algo se cae porque tú faltaste al trabajo, te ausentaste, pues te fuiste de vacaciones, significa que algo estás haciendo mal. Si algo estás haciendo mal es porque existe esta dependencia muy grande hacia ti. Entonces no te quedas amarrado, te vuelves ahí un esclavo de tu propio trabajo o de tus propios procesos, tus propios flujos. Siempre busquen estar desacoplados y que si tengan la libertad de poder irse de vacaciones. Si no se pueden ir de vacaciones, significa que algo están haciendo. Etapas claves. Aquí, importantísimo. Data preparations, que incluye en la ingesta, ¿cierto? La limpieza, el feature engineering, los split, artefactos, dataset versionado, feature store. Téngalo ahí muy presente. En el training
entrenamiento, ¿cierto? Los hiperparámetros, este reajuste, este tuning, artefacto, modelos serializados, experimentos de log. Validaciones, métricas offline, test, robustez, artefacto, reporte de validación. El deploy, estrategia de despliegue, ¿cierto? Con los testing correspondientes, ya un modelo ahí por batch o por API. Recuerden, los modelos no siempre tienen que funcionar por API. Modelos que es innecesario porque necesitamos pasar un conjunto grande de datos para que me entregue un resultado por cada uno de ellos, no un dato en específico. Aquí es como el batch, el streaming y el batch. La API es como para entregar de una fila, de un evento, hay un evento y tú quieres saber si esa persona, eso no es, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial. Tú mandas la API, mandas cierto el evento de la cara de la persona, hace el reconocimiento, pues entrega un resultado. Pero puede haber otro de un comportamiento que esté buscando predicciones, comportamiento mensual o algo. Entonces tú le mandas un conjunto de datos grandes y este entrega el resultado ahí por cada uno de ellos. Pero no necesariamente tiene que ser tan instantáneo como una API o como un reconocimiento facial. Monitoreo, métricas de datos, ¿cierto? Modelo, infra, negocio, alerta, digo, artefactos, dashboard y alertas. Reentrenamiento programado o por trigger, yo le digo ahí metámoslo a una gente. Es un nuevo modelo ya listo para operar. Esa es la idea de cada una de estas etapas. ¿Cuántas etapas son? Son 6 etapas. Entonces la idea es que manipulemos estas etapas y las tengamos siempre presentes. De eso se trata este MLOps, ya dejando de tener ahí un modelo corriendo en notebook, sino que cumplamos estas 6 etapas. Y más cositas. ¿Cómo serían estos niveles de madurez en en este MLOps? Recuerden que les comenté al principio que hay varios niveles. Este podría ser el nivel cero, nivel de madurez cero, ¿cierto? Que es ya un poco más manual. Donde aquí tenemos, aquí tenemos el Data Science, ¿cierto? Experimentando los datos. Tenemos aquí el Feature Engine que se hace manual en un notebook. Luego vamos a entrenar el modelo en el notebook y luego un modelo deploy manual, exportación de modelos en, eh, y entregar a TI, a tecnología, para su disponibilización. Características de este nivel, ¿cierto? Todo manual, sin automatización, malo. Desconexión entre equipos, también eso es malo. Sin versionado de datos, uy. Sin monitoreo en producción, porque yo que se sube ahí. Reentrenamiento infrecuente, cuando me acuerdo lo reentreno, sin CDC. Entonces, síntomas de este nivel cero, el modelo funciona en mi notebook, meses entre experimentación y despliegue. No hay una forma de saber si el modelo se degradó, si está funcionando, si no, como les comentaba. Cada ciertos meses hay que reentrenar los modelos, si no ya no predicen como antes. Cada reentrenamiento es un proyecto nuevo. Hay que dar la Science Boom y se manda todo este viaje completito nuevamente. Y lo más importante, sin 6D. Entonces, eso sería el nivel cero. ¿Cómo sería otro nivel si nos vamos y subimos un escalón? Eh, ya avances con respecto al nivel cero, ¿cierto? Tendríamos este pipeline ya mucho más trabajado, tendríamos automáticamente ingesta de datos con todo lo que vimos en las clases anteriores, un feature engineering también automatizado y va a ser con Model Art, eh, un modelo de entrenamiento también con Model Art, ¿viste? Model Art. Yo creo que voy a cambiar mi palabra CLI por Model Art. Eh, esta clase creo que ya no tiene un CLI, pero no, estas dos últimas ya. Quizás la voy a reemplazar eh, por Model Art. Modelo de validación, ¿cierto? Ya un push ahí para disponibilizarlo. Y obviamente aquí hay un registro de cada modelo. ¿Qué tendríamos con ello? El Model Service. Podríamos disponibilizarlo por API, por Batch Scoring, y ahí tenemos un Engage Development. Me cambié antes. Monitoreo también. Podemos tener un monitoreo de performance de métricas, un Data Drift Detection automático, de forma automática de reentrenamiento sin ningún problema. Entonces, aquí el avance que tenemos es que el pipeline reproducible y orquestado, el otro no, es muy manual, modelo versionado entre registros, reentrenamiento puede ser automático y el feature engineering evita
Retraining Service Checks. Entonces tenemos ahí bastantes diferencias, como pueden ver. Pasar de un proceso donde todo lo hacemos manual, logramos un computador, un solo servicio en la nube puede encargarse de todo esto. Y estamos desacoplados. Nos podemos ir de vacaciones libremente, podemos descansar sin ningún problema o podemos enfermarlo. Y no estaríamos afectando la operación de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestro, de nuestra startup o del mismo corporativo donde están trabajando. Es muy importante ahí tenerlo, ¿cierto? Estas características, ¿cierto? De pipeline de entrenamiento automático, de un modelo de registro, del monitoreo, que puede ser muy básico, pero ya es un cambio, un reentrenamiento automático, que puede ser un trigger ahí que corra cada 3 meses, pero ya está automático, ya no hay que tenerlo ahí presente, no hay que quitarle horas a alguien para que se encargue de eso. Un reentrenamiento puede que le tome de forma manual, puede tomar una semana inclusive. Entonces, como, oye, esto está complicado. ¿Cómo lo decimos? Con un Python de MLOps. Ahí tendríamos todo bastante control. Niveles de maduración, entonces aquí tenemos otro nivel, el nivel 2, llamémosle. Tenemos acá el nivel 2, donde ya tenemos un CI, un pipeline mucho más robusto, tenemos un build code, un testing unitario, un test de data, un test model, tenemos todo ahí un flujo, un paquete y por último paquete. Entonces tenemos un console de control, un code, una configuración de test, todo aquí listo, se manda, él lo compila y va haciendo toda esta parte de pruebas. Luego ya el CICD, el CD, pipeline, se despliega el pipeline staging, listo para consumo, se hace un deploy del modelo y ya un deploy monitoreo listo ahí en producción para operar. ¿Qué tenemos acá? Tendríamos un ML pipeline orquestado, modelos como servicio, API o batch, monitoreo continuo y reentrenamiento automático. Entonces aquí ya este sería nivel 2 mucho más fuerte. Tenemos cierto este test de código, de datos, tenemos el CICD, perdón, tenemos el CD de CD, me recuerda, tenemos el CD de despliegue automatizado con validaciones, versiones de todo, código, datos, configuraciones, modelos, así como el ejemplo que les compartí o los que vimos acá en pantalla. Monitoreo completo de alerta automática, un rollback automatizado y lo más importante, una gobernanza ya auditable fácilmente. Ya no hay un código ahí manual, no se sabe qué se ejecutó el mes pasado, sino sabemos todo. Tenemos un control total sobre esta, este, este MLOps. Entonces vamos a ver ahora una comparativa sobre las distintas etapas. Podemos partir por cualquiera, si en un momento no merita tener un MLOps, partimos con el modelo 1, porque puede que tenemos un solo modelo, entonces listo, nos vamos por un modelo. Y, y no hay más, puede que sea más costoso implementar el nivel 1 o 2 que tenerlo ahí manual. Entonces tenemos ahí un aspecto, un proceso manual, un pipeline automatizado en el nivel 1 y un CICD completísimo ya en el nivel 2. Una frecuencia de deploy, meses puede tomar, inclusive, sí, puede tomar meses. Imagínense que nos tome un mes llevarlo a producción, un solo mes, un modelo. Pero no, y de un modelo saltamos a 13 modelos. ¿Cómo lo hacemos? 13 modelos y ya con uno tardábamos un mes. No llegamos con las fechas, no llegamos. Entonces empezamos a tener equipos enormes que solamente se dediquen a eso. No, eso no sirve. Nivel 2, perdón, el nivel 1 saltamos a semanas, podemos ir desplegarlo fácilmente en semanas porque ya está más ordenadito, más configurable. Y después ya en el nivel 2 todo automatizado ahí todo el sistema y podemos tardar días o inclusive una horita ahí en que quede operativo. Reproducibilidad, la idea es que a nivel 0 es más complicado. Ya en el nivel 1 podemos reproducir un nivel de pipeline y ya todo el otro en el nivel 2 ya estamos en el sistema, tenemos control del sistema completo. Monitoreo, aquí vamos a saltar de nada a completo en el nivel 2. Un rollback, imposible, es cierto, ya es más complicado hacerlo en el nivel 0. En el nivel 1 podemos hacerlo más manual. Y ya en el nivel 3 completo, tenemos control total automatizado sin ningún problema. Testing también podemos hacerlo automático en el nivel 2 con datos, modelos, código, podemos testearlo todo en un flujo de pipeline, ahí en un DAG, en un job, lo que ustedes quieran. Nivel 1 básico, puede ser ahí medio manual, pero ya está mucho más controlable el hacerlo.
y ahora el nivel cero es complicadísimo. Equipos requeridos también, un data science por nivel. Esto también cambia un poquito. En Data Science lo hace todo, ¿cierto? En el nivel cero, porque llega, configura todo. Nivel 2 hay errores un poco más compartidos, porque hay un ML Engineer ahí en cargo. Y en el nivel 3 tenemos que trabajar con ya más departamentos. Tenemos que tener el Data Science, el Machine Learning Engineer y las personas de infra o de plataforma que mantienen estas cosas. Pero bueno, como ven, en vez de disminuir el trabajo, si hablamos de eso, aumenta el trabajo, hay más personas involucradas. Entonces hay más roles. Pero bueno, de eso se trata, la idea es que sea más robusto y poder ir controlando esto. Todos cumplen un rol bien importante acá en cada uno de los niveles y tenemos que pensar en que no va a haber solamente un nivel, pero mientras más automaticemos, más fácil nos va a permitir manipular N modelos, que tener uno solo, pensar que después vamos a tener 10, 20 modelos corriendo, 40 modelos. Datos, tiene que haber una arquitectura de datos que pueda soportar esa cantidad de modelos. Usted puede decir 40 modelos es mucho, pero piense en un departamento. Marketing puede tener 5, Growth puede tener otros 7, Experience puede tener unos 3 y así. Entonces todo eso va sumando, sumando y, y va robando ahí varias cositas. Entonces va consumiendo mucho tiempo, se vuelve un caos, porque ya, si sale a la primera, bien, pero que empiezan a fallar, empiezan a desconfigurarse cositas, y ya eso se vuelve un desorden, un caos enorme. Entonces, mientras mayor automático, mayor control tengamos sobre esto, más gobernanza tengamos sobre esto, va a ser mucho mejor. Bueno, clase, ya estamos a las 8, creo que la hora se nos está pasando bien rápido. Me quedan ahí unas diapos antes de llegar al ejemplo. Démonos un descanso, de nuevo, de 10 minutitos y para que vayan a buscar un café. Y de ahí vamos a ir seguir por los componentes de una plataforma de MLOps, como podríamos ir levantándola. Y algunas comparativas de nuevo de cómo ir trabajando de esto, cómo se hace testing en Machine Learning. Y vamos a ir abordando ahí distintos ejemplos a lo largo de lo que queda de la clase. Y vamos a terminar ahí con un pequeño ejemplo. Este ejemplo es mucho más teórico, no necesitamos, de nuevo, repito, no necesitamos el cloud de Huawei, pero ya para mañana sí vamos a estar ahí trabajando con algunos servicios. Así que eso, clases, démonos ahí un descansito de 10 minutos, nos vemos a las 8:10, a las 5:10, dependiendo de dónde esté. Así que ahí estamos, nos vemos en 10 minutos.
Hola, hola, ¿están por ahí? Bueno, clase, vamos a retomar, me confirman si se escucha todo el audio, se ve la pantalla, para continuar con nuestra sesión. Y buenísimo, ahí nos confirman que sí, todo se ve bien. Continuamos entonces, vamos con los componentes de una plataforma de MLOps. Por ejemplo, ¿qué podríamos tener de... Aquí son ejemplos de todo lo que podría ser interesante para envío, para registro ahí, así que es libre de exposición. No solamente aquí hay tecnología Huawei, sino hay de todo un poco. Feature Store, ¿qué podríamos usar? Obviamente esto también lo podríamos embeber dentro de las mismas máquinas de Huawei. Ejemplo, Fits, Technoton, para experimentación. ¿Cuál fue la configuración del mejor modelo? Podríamos usar MLflows, WIB. MLflow es bien popular, yo creo que ustedes lo han escuchado y bien, bien conocido en la industria. Para registrar el modelo también tenemos a MLflow Registro, ModelArts, obviamente, nuestra herramienta estrella. Para CICD, para ML o Machine Learning, ¿cierto? Para los test de datos, modelos, pipelines, automatización y despliegue y evitar todos estos errores. Siempre tenemos el GitHub Actions, que es nuestra clásica herramienta. Yo creo que GitHub Actions es lo mejor que hay. ¿Ustedes ahí qué opinan? Dígame, ¿qué opinan? Jenkins también, ese lo podremos correr en una máquina y tenerlo ahí listo, un Jenkins totalmente personalizado para nosotros o para nuestro uso. Un model service, ¿cierto? Podemos tener una RESAPI, batch scoring, que maneja la latencia, escalabilidad, versionado de endpoint. Ahí podríamos trabajar perfectamente con Modelar, nuestra de nuevo herramienta estrella. TensorML también, TensorFlow Service. Para monitoreo, yo el que más conozco es Grafana, pero ahí también puse Custom y Evident. Y estos son también bastante buenos para monitorear. La idea con ese monitor es detectar decadencia temprana, no que te informen, no que te llegue a ti el problema del incendio, sino que tú lo identifiques a tiempo y cuando corresponde. Entonces veamos un poquito, profundicemos un poquito en estos componentes. Eh, ¿De qué tratan cada uno de estos componentes? ¿Cuál sería su función y qué problema puede traernos? Entonces acá tenemos el Feature Source, ¿cierto? Que almacena features reutilizables, sirve para online, baja latencia y offline también para batch. Recuerda, como vimos en el ejemplo de ayer, tenemos ese cuadrito ahí, ese servicio, que nos puede servir para ambas situaciones. ¿Qué problema resuelve? Duplicidad de features, train service head y todo lo relacionado. Para experimentación, registro de parámetros, métricas, artefactos de cada experimento. ¿Qué problema resuelve? ¿Cuál fue la configuración del mejor modelo? Siempre es bueno tener ese tracking de qué es lo que estamos haciendo. Y no siempre en un notebook nos puede dar la respuesta. Del modelo de registro, también, ¿qué función model registro? ¿Qué función cumple? El versionado de los modelos con metadata, linaje y flujo de aprobación. Al igual que en los datos, como tenemos esto de ir monitoreando y registrando cosas, también lo podríamos hacer acá con distintas herramientas. ¿Qué problema resuelve? Que el modelo está en producción, quién lo aprobó, tenemos ahí todo el registro, quién dio el play ahí para que eso subiera y se cayera o funcionara espectacular. Cualquiera de los dos es totalmente válido. 6CD para Machine Learning, automatiza test, ¿cierto? Despliegue de pipeline de modelos. ¿Qué problema resuelve? El deploy. Quien siempre manuales por errores, ¿qué va a decir? Me salté un paso, se me olvidó el comando. ¿Qué haríamos en esos casos? Bah, implementamos un buen CICD. Ahí hablamos con nuestros amigos DevOps de las otras áreas que nos pueden orientar cómo hacerlo y no habría ningún problema. O nosotros mismos nos ponemos a estudiar ahí. Model Service sirve predicciones vía API, Batch o End. Ahí tenemos cualquiera de esas opciones. ¿Qué problema resuelve? Latencia, escalabilidad, versionado en endpoint. Podemos hacerte todo un poco. Y aquí también, no es que API, Batch o End sean mejor o mejor que otros, sino son para escenarios distintos y tenemos las dos opciones. Modelar te disponibiliza una API sin ningún problema, no tienes que levantar nada, te deja el endpoint listito para consumirlo. Entonces, si estamos bajo el mismo ecosistema, no hay que disponibilizarlo por internet ni nada, simplemente está el endpoint y lo consumimos en la Lambda, en el Python que tenemos en alguna máquina virtual para trabajar sin mayor complicación.
no así como si lo hiciéramos manual, tendríamos que levantar un Docker, dormirlo a una máquina, programar una API, no sé, en Fast, como lo más común, o en Django, si es que le gusta Django, o en otros lenguajes si es necesario por temas de latencia. Ahí siempre es a nivel de depende. Monitoreo detecta degradación de los datos del modelo en producción. ¿Qué problema resuelve? Es que el modelo se grabe sin que nadie lo note. Y también este monitoreo nos sirve para tanto eso, porque está enfocado en Machine Learning, en este MLOps, pero también la parte del monitoreo es monitorear el pipeline, que no se caiga, porque puede que siempre pasa algo. Un flujo tiene varias capas, que va a ser una capa de inicio después, o tardó un poquito, un inicio antes de que tenía que iniciar, y pasa cualquier otra cosa. O inclusive puede que falle por ahí por que una librería se dio de baja y ya no es compatible. Y también pasa. Son problemas típicos del día a día que hay que estar atento. Así que bueno, ahí les dejo estas tablitas de comparativa para que también los tengan ahí a mano y puedan estudiarlo también o profundizar en cualquiera de estos temas. Y más cositas también, buenas prácticas para MLOps para un equipo. ¿Qué, qué tendríamos que tener? Que versionar, ¿cierto? Código, tenemos que versionar. Herramienta, Git, ahí con GitHub o cualquiera de esas, pero Git el clásico. ¿Por qué? Reproducibilidad y colaboración. Podemos, si trabajamos con GitHub o GitLab o Bitbucket o no sé qué otra más hay, ahí ustedes me dicen, poder hacer ahí trabajar en código sin mayor complicaciones. Datos, también importante tener versionado de datos. Para eso ya tuvimos 3 clases enfocadas a ello, de cómo ir trabajando los datos. Entonces no voy a hablar más de ello. ¿Por qué? Reproducir entrenamiento exacto. Entonces aquí siempre la idea es tener todo versionado y poder tener todo a disposición sin que dependan de una persona. Modelado, model registro, MLflow, model arts, clásico, MLOps, y no hay nada mejor que Model Art. ¿Por qué? Saber que está en producción. Podemos ahí verlo. Te recuerdo que bastante bueno. Configuraciones. Siempre tener ahí un YAML, un JSON o algún archivo que permita ahí tener las configuraciones listas para consumo y no estar ahí manualmente trabajando con las configuraciones. Reproducibilidad, hiperparámetros, ¿cierto? Reproducir los hiperparámetros que vamos teniendo, si ya configuramos y anduvo bien, no tenés que ir poniéndolo a mano o tener un bloc de notas ahí con las cosas, sino tener ahí un YAML de configuración bien potente. Los pipelines, ahí tenemos pipeline, siempre tener código en GitHub o Git. Bueno, Git es, es como el motor, pero GitHub ahí es la herramienta por excelencia. De orquestador, ¿cuál podríamos usar? Díganme, ¿qué podríamos orquestar ahí? ¿Con qué herramienta? Hola, opa, Kubernetes. Bueno, sí, pero la verdad es que sí, se puede usar un Kubernetes si es que armamos ahí un flujo totalmente. Pero también puede ser con Data Art, que te hemos visto a lo largo del curso. Y también creo que tiene uno el mismo Model Art para orquestar todo lo que es el pipeline del modelo. Así que ahí podemos ir jugando con ambos. Pero sí, Kubernetes es una opción, la verdad es que sí. Más complejo, hay menos capas encima, entonces es más complejo trabajarlo, pero sí. ¿Por qué? Reproducir el flujo completo. Siempre hay que tener una forma de reproducirlo y si se cae en un punto, poder retomarlo ahí y continuar. Entornos, podemos usar Docker, Conda-Look, Modelart, muchas cositas. ¿Y por qué? Dependencias exactas. Entonces, esa sería una comparativa de todo lo que podríamos tener ahí como buenas prácticas para los equipos. La idea es que si ahí usen eso, pueden usar el template que les compartí, que igual está bueno para ir a trabajar los distintos proyectos y manejándolos por modelo, digo por equipo. Más cositas. ¿Qué tenemos? Tenemos acá esta testing en Machine Learning, esta pirámide de testing de Machine Learning, que cuando fue inventado esto no fue hace mucho, porque el Machine Learning existe hace años, es como hemos visto desde el año 80 que está funcionando todo este algoritmo, pero el MLOps es relativamente nuevo.
Google, esto en el 2017 implementa esta pirámide que nos permite darnos una guía para trabajar con modelos en, en nivel productivo, tanto validaciones de datos, test unitarios, ¿cierto? Integración con los tests y ya tener un modelo ahí bien validado, donde tenemos que tener tanto la data, que hemos lo visto a lo largo del curso, variaciones de esquema, distribuciones, completitud, saber la frecuencia de estos datos, hacer pruebas también de funciones individuales, transformaciones, integración de testing tanto de pipeline end-to-end, que todo funcione perfecto, data flow, podría así decirse, modelo de validación, performance, ¿cierto? Robustez, que todo ahí ande como corresponde. Que existe esta reproducibilidad, ¿cierto? Este checklist nos puede ayudar tanto en una semilla aleatoria, ¿cierto? Ahí fija con todos los puntos de aleatoriedad, versiones de dependencias fijas, un requirement, un control look, hay algo que nos permita ahí tener las dependencias bien fijas y que no se cambien, porque puede que eso también, si uno trabaja con Panda o con, digo, con Anaconda con un Jupyter Notebook, puede que yo instale Panda 6 y el otro tiene a Panda 5 y cambió la sintaxis o cambió cualquier cosita y boom, se muere. O hay funciones que funcionan en una y en otra no, o dan ahí ciertos problemas. Aunque con Panda no hay muchos cambios, la idea de Machine Learning son bien estables. La que es bastante rara, por así decirlo, es LangChain. LangChain no está LangGraph. Esa cosa, si tuve un curso de hace 2 meses atrás, los comandos, cómo configurarlo es totalmente distinto a cómo está funcionando ahora. Así que no inviertan mucho en comprarse cursos porque pueden cambiar bastante de un día para otro. Pero si van a empezar un proyecto, cásense con una versión específica porque es como Django. Django, cuando, no sé si ahora, hace rato no programan Django, con el framework de Django, pero también estaba con la versión 2.6, 2.7, después llegó la 3, 3.1 y cambiaba brutalmente entre una y otra. Entonces acá también, ahí a veces hay que tener cuidado ahí con las dependencias. Por eso hay que tener siempre fijas las versiones, hasta que no las den de baja, podemos trabajar con ellas. Datos de entrenamiento, ciertos versionados e inmutables, cosa que todo funcione como corresponda. Una configuración externalizada también es importante ahí para que no dependa de nada. Un pipeline determinista dado el mismo input siempre, dependiendo si lo ejecutamos la cantidad de veces que corresponda. Entorno de ejecución containerizado, siempre hay que trabajar con Docker, podemos trabajar ahí con un cluster de Kubernetes si es necesario. Pero ahí hay de todo un poco. Ahí en gusto a los colores. Vamos a usar herramientas de autoservicio como ModelArts o hacerlo manual levantando contenedores o cosas. Ahí siempre depende de los equipos y de la especialización, puede que a algunos se le haga más como eso, a otros se le haga más como otra cosa. Pero lo importante es que esté automático y cumplamos con esta pirámide de testing, y con todo este flujo de buenas prácticas también y componentes de una plataforma de Amadeus. No nos olvidemos de eso, de tener esta plataforma, de estas buenas prácticas, como también estos componentes de una buena plataforma de Machine Learning. Bueno, ahora vamos a ver también deuda técnica en Machine Learning. ¿Qué está pasando con esta deuda técnica? Para esto también les preparé una tablita con tipos de deuda técnica que pueden existir en el Machine Learning o en el TML2. Tipos de deuda, el glue code. Código para conectar componentes que no fueron diseñados para trabajar juntos. Eso puede pasar. Ejemplo, script de conversión entre formatos. Eso puede pasar bastante, así que ténganlo presente. Un pipeline en jungles también, un pipeline que crecieron orgánicamente sin diseño. Eso pasa bastante, como que uno le va metiendo cositas, pero nunca fue diseñado para eso desde un inicio, sino que fue por el apuro que se tenía, que había que ir metiendo más y más cosas. ETL con 47 pasos sin documentación, como que no iba poniendo, listo, soluciones, sigamos con el otro. Eso también depende mucho de la dinámica de trabajo, porque como siempre hemos comentado acá, eh, eh, depende mucho de la necesidad del negocio, del área, donde no se puede siempre seguir las mejores prácticas o las más o tan a punta de libro, porque hay que rendir, hay que ganar dinero, hay que justificar esos gastos, entonces
hay que entregar resultados, en realidad que funcione, dar resultados, listo, nos quedamos con eso. Pero ahí es variable, entonces lo importante es que si tenemos la libertad, tenemos los equipos, podamos aplicar esto y siempre buenas cosas. Pero esto es parte de las deudas técnicas que bueno. El Dell Experiments Coder Path, código de experimentos que nunca se limpió. Eso también, que un clásico. ¿Qué no le ha pasado ahí tener un código limpio que nunca se limpió? Un ISR con 12 variantes de features, configuraciones de def, configuración compleja, no versionada, frágil, parámetros con archivos dispersos, ¿cierto? Da dependencia de datos, dependencia oculta entre datos de entrada, features que dependen de tabla no documentada. Uy, esos son delicados, pero también pasa harto. Y también el feedback loop, modelo que influye en los datos que los reentrenan. ¿Qué ejemplo? Un modelo de entrenamiento que seca futuras interacciones. Y otro también serían sistemas que dependen de output sin contrato. Equipo B usa tabla de equipo A sin ayuda. Uy, eso también, hay a veces el equipo hace un cambio y no sabían que otro dependía de ello y pum. Desorden. Más cositas. Retos comunes en producción cuando queremos llevar nuestro modelito de Machine Learning. El Data Drive. Datos que de entrada cambian respecto a los pero en producción ya en cliente 18 a 65. Eso puede pasar y pasa mucho. Así que tenganlo en cuenta cuando trabajen con modelos. Modelo de fraude entrenado pre-COVID. Durante el COVID los patrones corporales cambiaron radicalmente. Eso también, importante ahí tener formas de poder analizar eso. Tasas de fraude para el 0,1% a 2 como nuevo tipo de ataque. Entonces eso también, todos esos detalles, ahí por eso es que reentran los modelos, hay que estar monitoreando, por eso es importante todo esto, entender el contexto en el que está pasando, no solamente somos algo, un ecosistema cerrado dentro de una organización, sino hay un mundo por detrás, teoría de sistemas, ¿cierto? De cómo se va cambiando y cómo eso nos puede impactar a nosotros mismos. Como detectar drift también, aquí hay ciertas técnicas o métricas que podrían estar usando, también se las dejo ahí listadas, de que comparar la distribución de referencia versus lo actual, test estadístico que mide distancias máximas entre las distribuciones acumuladas, otra que mide la divergencia entre las distribuciones, un monitoreo de métricas del modelo y test secuencial para detectar cambios en las medidas de la secuencia. Hay también otras formas de poder verlo. También acá un poco de fórmula, cómo podría formularse, ahí donde se divide la variable en bins, típicamente 10, actualmente se proporcionan los datos actuales en bin 1 y se va ahí transformando y iterando. Monitoreo en producción, acá muy importante, el data quality o la calidad de datos. Monitoreo de los datos también es muy importante te valida los datos de entrada, tanto tener un esquema validado, ¿cierto? Y un porcentaje de valores faltantes, saber cuánto es y estar dispuesto a tomar una decisión sobre esos valores que están en nulo o faltantes. Cambios en la distribución,
frecuencia de los datos, anomalía en el volumen, esas son cosas importantes que podrían afectarnos en esta, en este monitoreo. También, rendimiento del modelo, como estamos hablando, un F1, un accuracy, métricas de precisión, ¿cierto? Del modelo, la latencia, como estábamos hablando, sentidos de latencia, tasa de error, saber cuántos errores, falsos positivos va sacando, predicciones por clase, a veces las clases están desfalaciadas, eso es importante. Generalmente cuando nos entrenan los modelos, eh, eh, oh, se me fue la palabra, perdón. No, pero cuando uno trabaja con datos para entrenar modelos, en la vida real siempre las clases están desfalaciadas, porque pasa más de una que de otra. Por ejemplo, un modelo fraude van a haber más datos de no fraude que datos de fraude. Entonces eso es importante y tener técnicas, no son como estos datos que uno descarga en Kaggle o en Huggins Face, que están listitos para hacer pruebas o jugar o estudiar, pero en la vida real no. En la vida real duele bastante poder tener un buen modelo por la calidad de datos, por las distintas dolores que vamos a encontrar. Métricas de infraestructura también, es bueno monitorear la infraestructura, CPU, GPU, la memoria, que no estén al límite, que llegue una solidez más y se caiga. Medir el volumen de peticiones si es que estamos trabajando con API. Errores en el servidor también pueden ser por configuraciones que se deprecaron librería, OTC tipo de cosas, uso de disco, de red, monitorear si tenemos bien configuradas las VPC, todo ese tema, salud de los contenedores, es de todo un mundo allí importantísimo. Y no por último, el cuarto punto no es que sea malo, sino que sea el menos importante, sino yo creo que uno de los más importantes, métricas de negocio. La tasa de conversión, el impacto en ingresos, satisfacción del usuario, la idea es que usen esto, costo en falsos positivos, puede tener un tremendo costo, cumplimiento de SLA. Entonces hay de todo un poquito ahí clase que tenemos que monitorear estos cuatro puntos, pero dentro de estos cuatro puntos hay muchas cosas que hay que estar monitoreando. ¿Por qué es importante esto? Estos cuatro pilares trabajan juntos siempre para detectar los problemas tempranos, ¿cierto? Entender la causa raíz de las degradaciones, tomar acciones correctivas rápidamente, demostrar el valor del modelo al negocio, cosa que, oye, implementamos este modelo, nos cuesta, no sé, $10 diarios tener esto corriendo, pero nos genera ganancias o ahorros de un 20, 30%, que pueden ser, no sé, inclusive pueden ser $10.000. Entonces, tremendo ahorro por una implementación tan barata. Entonces, ahí para que lo tengan presente, que no solamente es la parte técnica, sino tiene que ver mucho el negocio acá. Y por eso es importante tener un buen MLOps para que esto pueda salir en los tiempos correspondientes, no se caiga, porque si se cae se pierde plata. Y que valga la pena, siempre hay que valga la pena implementarlo. No vamos a implementar esto porque sí y generar un gasto más grande de lo que se va ganando. Recuerden que el gasto tiene que ser para por lo menos ganar lo mismo que ese gasto, mínimo eso, si no, no tiene sentido. Y estrategia de alertas también. Una estrategia de alerta es seriedad, ¿cierto? Un drift, un performance, una acción que podemos tener un log, revisar siempre en la próxima reunión, notificar al equipo, trigger, un report automático, y de todo un poquito acá en alertas. Y bueno, sí que hemos estado acá, ya estamos casi terminando, vamos a mostrar ya próximamente a ver un pequeño ejemplo, pero tengo unas preguntas, me gustaría saber si ustedes existen MLOps ya implementados, si han trabajado con modelos, y sé que se han visto que se han sumado más gente al curso a lo largo de esta hora. ¿Hay MLOps? ¿Han aplicado alguna de estas técnicas? ¿Alguna técnica de calidad de modelo? ¿O si han tenido cuellos de botellas para llevar modelo a producción en su empresa? Ese tipo de cosas sería interesante también ahí que las compartiéramos y aprendiéramos. ¿Le ha tocado alguna experiencia de ese estilo? Estamos ahí solamente aprendiendo para enfrentarnos al desafío en- a futuro. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahí les dejo esa pregunta entonces, como que al menos ya tienen la pregunta. Ahí queda que ya tienen la respuesta aquí de cómo aplicar buenas prácticas para estos modelos.
increíble que dice acá el amigo, increíbles temas donde sí, al final todo esto está en todas partes. Bueno, ahora vayamos a un caso práctico. No sé, hoy día no seleccioné mucho clases, no va a ser tan divertido este caso, pero sí quería mostrarle ahí un casito que podría llamarle la atención de cómo podríamos ir montándolo. Y ahí me confirmo si se ve. Entonces en esta clase ya no es necesario tener esto, no vamos a estar trabajando con esto el día de hoy, sino vamos aquí a un pequeño ejemplo de, de este curso, donde demostrar cómo se transforma el flujo típico de experimentación, ¿cierto? En Notebook a un script en producción, como aplicando las buenas prácticas. Descripción, Notebook versus producción. Típicamente se hace así, ¿cierto? Y, oh, perdón. Ahí. Y entonces, en el ejemplo aquí vamos a hacer esta transición. Tenemos acá un código típico con celda 1, lee, celda 3, celda 4. ¿Qué problemas tenemos con este enfoque? Valores hardcodeados, ¿cierto? Sin semilla aleatoria, no reproducible, sin manejo de errores, fallas silenciosas, un print en vez de login, sin trazabilidad, como pueden ver, ¿dónde los print? Bueno, le puse ninguno. Acá está. Y se guardan las métricas, no hay experimentación ni tracking, sin guardado de modelo, no hay versionado, todo acoplado, como pueden ver aquí está todo acoplado en distintas celdas, pero todo en un Jupyter Notebook. Entonces, en producción se hace como un script. Tenemos que llevar esto a un formato script por separado, configurar interno, login y todo lo demás. Entonces, vamos a ejecutar esto. Aquí tenemos el código también, configuración de argumentos, un parse art. Aquí tenemos varias cositas, un setup de login, funciones de piling de cada respuesta única. Y así tenemos varias funciones más. Entonces, vamos a entrenar aquí un modelo de un random forest para hacer este ejemplo. Un clásico random forest. ¿Ustedes han usado random? Para mí random forest es como el chanchito de los modelos, como que tú le das cualquier cosa y te entrega un resultado. E inclusive puedes darte un resultado bueno con datos súper sucios, como que le hace a todo random forest. Como que no tiene problema en comer ningún tipo de datos. Ahí te doy. Bueno, evaluación del modelo, también tenemos todas estas funciones. Estas funciones pues ustedes las pueden reutilizar en lo que quieran. Aquí se las dejamos listitas para ustedes y pueden disfrutarlas después a gusto. Para calcular métricas, pueden evolucionar este código para todo. El otro ejercicio que vamos a estar viendo ya es un pipeline de ML básico, de nuevo. Estas son todas simulaciones, así que no se preocupen. El objetivo va a ser implementar un pipeline de MLOps simplificado que muestre las etapas, ¿cierto? Clave de operaciones en MLOps, preparación de los datos, entrenamiento, evaluación, registro del modelo, detección del drift. En el pipeline incluye experimentación de tracking, guardado en JSON, detección del database, ¿cierto? Vía el Population Established Index y la integración simulada con Huawei Cloud Modeler. Esta hoy día va a ser simulada, mañana ya nos vamos a ir a meter en cositas más entretenidas y aquí también un poco de, por defecto, va a estar aquí este en modo dry run, o sea, una simulación. La ejecución vamos a estar en modo RAID por defecto, simula todo sin llamar las APIs externas y vamos a ejecutarlo así. Aquí también le agregué cómo pueden ejecutarlo. Notas sobre Cloud, aquí el script muestra cómo, pero esto no nos interesa. Experimento del tracking, ¿cierto? Experimentación. Aquí todo el cálculo del PCI, el check data drift, el registrar el modelo modelar, recuerda, esto es una simulación. Ahí lo simula como lo ya está haciendo. Etapas del pilot, get sidechain, preparación del data y tenemos todo sin ningún problema. El training y la evaluación del modelo también lo tenemos aquí bien ordenadito y que nos corra súper bien. El registro del modelo sin mayor problema. Bueno, eso sería. Vamos a ello. Vamos a ejecutarlo. Para ello vamos a usar nuestra clásica terminal. Vamos a limpiarlo un poquito que está un poco cansada ya de 4 días de puro trabajo intenso. Vamos a lanzar nuestro Docker Compose. Acá siempre ejecutamos, pero no es necesario, por si quieren guiarse, un Docker Compose. Ahí próximamente les voy a compartir los archivos de Docker y todo para que tengan aquí todo configuradito. Vamos a entrar a este Docker. Eh, ¡Pum!
estamos dentro. Vamos a ver nuestra versión de Python, que todo esté funcionando bien. Python 3, perfecto. Entonces ahora hay que ejecutar nuestro primer ejercicio, pero antes de ejecutar nuestro primer ejercicio, que está muy cochina la consola. Ejecutamos ejercicio 1 de Notebook Script. Ejecutamos acá, esto también, recuerda, esto es solamente una simulación. Inicio el Python, ¿cierto? Carga el dataset, TML de crédito, carga el dataset de space, ¿cierto? Encuentra que 5000 con que 19 columnas distribuido ahí. Aquí están los distintos valores. Inicialización de entrenamiento, entrena el modelo, le depende de aquí los parámetros, va configurando todo. Entrenamiento, listo, 14 segundos, menos de un segundo. Evaluación del modelo, listo. Y ya empieza a hacer aquí sus clasificaciones correspondientes. El modelo guardado lo guarda también en jot.lib y las métricas guardadas quedaron aquí en opmetrics.json. Pairing completado exitosamente en menos de 2 segundos. Este sería el primer ejercicio de cómo ir cambiando las configuraciones de un Jupyter Notebook a JavaScript y cómo lo podríamos estar ejecutando. Ahora vamos a ejecutar el ejercicio 2, que también es una simulación de MLOps. Ejecutamos y aquí empieza lo mismo. Pipeline de MLOps básico, simulación, etapa de experimentación. Y aquí empieza de nuevo. Etapa 2, entrenamiento. Entrenó el modelo. Etapa de verificación del data trip. Acción recomendada, investigar causa raíz, registro modelado, esto modelo run simulado del registro modelar, run guardado, Python completado en 4 segundos. Resumen del Python, métricas del modelo, de la entrega, mira, del 09, fue un score del 09 también, run 09, oye, están buenos estos datos. Time seconds, 4 segundos 7. Data type true, feature, sin ningún problema. Y recuerden que esto fue una simulación. Ahí podrán ejecutar esto sin mayor problema. Así que bueno, eso sería clase el día de hoy. Ya estaríamos terminando por hoy. Vamos a... Espero que les haya gustado el ejemplo. La clase fue bastante teórica, pero importante de conceptos para ya tenerla listos para mañana. Entonces, resumen del día. Aprendimos que es MLOps, que Index es una extensión, una subrama de DevOps, el ciclo de vida completo de MLOps, datos, modelos, pipeline, monitoreo. Sabemos que el 87% de los modelos no llega a producción por falta de ingeniería, no por falta de precisión. De notebook a producción, modulizar, versión, test y documentar nivel de madurez, siempre de manual nivel 0 hasta llegar ya a un nivel 2, un 6 completísimo. Podemos partir en cualquiera de estos tres niveles, siempre depende de la maduración que tengan en su área, en sus equipos o donde estén aplicando. Plataformas de MLOps, tenemos que tener Feature Store, Experience Track, Model, CICD, Serving y monitoreo. Deuda técnica, ahí vimos algunas deudas técnicas que pueden existir. Data, digo, el drift, tanto de data drift o conceptual, siempre va a ser inevitable. La clave es detectarlo temprano y actuar. Nunca digan que no, sino estar preparado para recibirlo. Monitoreo debe cumplir los cuatro pilares que estuvimos conversando el día de hoy. Datos, modelos, infraestructura y el más importante, el negocio. Así que eso, clase. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy ya en esta penúltima clase. Y hoy día es jueves, ¿o no? ¿Me confirman si es jueves? Sí, sí es jueves. Porque si es jueves, les quiero desearles ya un muy feliz jueves. ¡Feliz jueves! Listo, Pablo. Pues hemos finalizado con la cuarta sesión. Ya solo resta el día de mañana. Y antes de retirarse, pedirle su amable apoyo en realizar la evaluación que ya muchos conocen desde el botón de evaluation. Por ahí vemos que solo hay una única evaluación y es mía. Si tienen pena de realizar algún comentario negativo, no se preocupen, lo pueden hacer anónimo. De hecho, ahí habilitan el botón de anónimo y nos dejan sus comentarios. Para quienes no sepan dónde dejar la evaluación, déjenles compartir el screenshot.
Listo, desde la sesión, al hacer clic en este botón que dice Evaluation, les aparece un breve formulario. Disculpen. Y nos pueden evaluar del 1 al 5, bueno, el instructor, el curso en general y dejarnos un comentario. Le dan clic en Confirm y con esto habrá quedado. Y bueno, pasando a los anuncios. Permítanme. Por aquí les voy a compartir en el chat el enlace a esta plataforma, que posiblemente algunos ya la conozcan o estén relacionados, pero quienes no, pues invitarlos a que utilicen esta herramienta de Huawei. Es un chatbot que funciona con inteligencia artificial y les puede ayudar bastante tanto como herramienta de estudio, consulta técnica o resolución de problemas. Puede dar guías básicas de troubleshooting para los productos de Huawei. Aquí hice un ejemplo muy básico, como preguntar qué es Huawei Model Arts y nos brinda una respuesta estructurada donde podemos ver las fuentes de información que consultó para generar la respuesta, hacer otra búsqueda relacionada a nuestra pregunta, compartir este enlace como ahorita se los di, para que otro colega pueda ver la respuesta que ya les brindó el chatbot, marcarlo como favorito, y para aquellos que son Huawei partners o clientes, pueden incluso aquí abrir un ticket con el tag desde la función de soporte manual. Les abre un live chat con un agente del call center y desde esta función pues ya pueden estarse comunicando con un ingeniero del TAC para que les brinde soporte pues ya especializado, ¿no? Los invitamos a que lo utilicen. También está la versión para iKit Chat, donde pueden aquí cambiarla. Aquellos que manejen productos de iKit, de distribution, pueden hacer sus consultas y bueno, esta herramienta pues está para que la utilicen, que además lo confiable es que se basa en pura documentación oficial de Huawei y no les genera información errada o falsa mediante comparado con otras inteligencias artificiales. Entonces, ahí está para que la puedan usar. Y bueno, recordarles que aquí vamos a subir la grabación de la sesión 4 y que asistan a un mínimo de 4 sesiones para que puedan obtener su constancia de participación. Nos vemos el día de mañana y que tengan muy buena noche. Muchas gracias.